Saludos hermanos de la Iglesia Cristiana Carismática de Meriden. Les habla el pastor Raúl Delgado Pagán y de parte de mis dos hijas, de Yara y de mi persona, les enviamos un caluroso abrazo allá a la distancia, desde aquí, desde la isla del encanto, desde aquí de Puerto Rico, y agradezco esta oportunidad que sus pastores nos dan de podernos dirigir a ustedes. Así que el Señor les bendiga y a continuación quiero compartirles unos minutos de esperanza. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradezco grandemente la oportunidad que me dan para poder compartir con ustedes una palabra de fe y una palabra de esperanza. Hoy yo quisiera hacer referencia a una lectura que hay en Josué capítulo 3, versos del 1 en adelante. Y dice de la siguiente forma: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque a Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y hago referencia a lo que dice el verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, verso 15, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Oiga, hoy yo quisiera compartir contigo lo que debemos hacer cuando pasamos por experiencias desconocidas. ¿Cómo podemos pasar por caminos desconocidos? Porque una de las experiencias más difíciles en la vida es manejar situaciones que uno nunca había vivido. Quizás puedes recordar la primera vez que fuiste a la universidad y probablemente el estrés que eso pudo haberte producido. O los que son padres aquí que me están escuchando pueden de alguna manera recordar la vez que fuiste papá por primera vez, la vez que fuiste mamá. Son experiencias donde pueden venir muchos sentimientos dentro de ti. Por eso, lo que estamos leyendo hoy es el plan que Dios le está dando a un pueblo que estaba a punto de pasar por un camino que nunca había conocido. Número 1, quiero compartir contigo
algunos principios importantes para tener en mente cuando uno pase por experiencias difíciles o cuando por lo menos uno pase por experiencias que uno nunca había pasado antes. Número 1, mantén la mirada en un punto de referencia seguro. Fíjate que Josué capítulo 3, verso 3, el Señor a través de Josué le dice al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis detrás de ella. En otras palabras, esa arca del pacto era el punto de referencia por donde pasaría el pueblo, por donde pasara el arca, por allí mismo tenía que pasar el pueblo. En otras palabras, ellos iban a pasar por un camino desconocido, pero iban a estar dirigidos por algo conocido, por la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que les había acompañado de día en forma de nube a través del desierto y de noche en forma de columna de fuego. Lo importante en la vida es tener puntos de referencia que sean firmes, que no se muevan. Cuando yo estaba en los Boy Scouts, me enseñaron que si yo me perdía en medio de un bosque, tenía que usar puntos de referencia fijos. En otras palabras, una persona que se pierde en un bosque tiene que ubicar un árbol inmenso, una montaña, algo que no se mueva y caminar en pos de eso. Y luego que uno llegue a ese punto de referencia fijo, debe ubicar otro punto de referencia fijo. ¿Y por qué es importante tener puntos de referencia seguros? Porque esta vida nos ofrece muchos puntos de referencia que se mueven. Las circunstancias se mueven, hoy están y mañana son otras. La salud es algo que no es un punto de referencia fijo porque hoy tenemos salud y mañana puede ser que no la tengamos. Los trabajos son puntos de referencia que son variables porque hoy puede ser que tengamos trabajo y mañana no. Pero hay un punto de referencia que siempre va a permanecer igual y es el Señor. Dice su palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso lo dice Santiago 1:17. En otras palabras, en el Señor no hay cambios. Por eso es que Él es la roca inconmovible de los tiempos. Él es aquel en el cual podemos saber que podrán cambiar muchas cosas, pero Él no cambia, Él permanece igual. Esa arca del pacto era el equivalente al Antiguo Testamento de Emmanuel, Dios con nosotros. Porque esa arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y es ese Dios que nos abre camino para que podamos pasar por caminos desconocidos. Lo segundo que quiero compartir contigo es que te prepares hoy para ver las maravillas mañana. Fíjate lo que dice el verso 5 de Josué capítulo 3. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo que quiso decir aquí Josué y Dios a través de Josué es que para caminar en medio de lo desconocido, para caminar a través de caminos que nunca habíamos caminado, como puede ser este tiempo, tenemos que santificarnos, tenemos que prepararnos. Y nos preparamos hoy para lo que Dios va a hacer mañana. La palabra hebrea para consagrar, para santificar, es estar separado o apartado. En otras palabras, implica que tengo que haber tenido un arrepentimiento personal de cada pecado. De que yo pueda entender que el estar en una vida en santidad o vivir en una vida en pecado son elementos claves en una derrota o en una victoria. Y más adelante lo podemos ver a través de la derrota que tuvo el pueblo cuando uno de sus soldados se atrevió a ocultar el pecado. Y me refiero a Acán. Otro punto importante en este aspecto de separarse para Dios es que tenemos que ponernos en alerta espiritual para ver lo que Dios está haciendo.
En otras palabras, vivir en santidad es vivir en alerta espiritual. Y en medio de estos tiempos hay que abrir nuestros ojos y tenemos que entender que Dios quiere que nosotros vivamos única y exclusivamente para Él y que pongamos nuestra mirada en Él. Como parte final, me parece que es la más impactante de la historia. Los sacerdotes estaban caminando al frente. Y a diferencia de la vez en que Dios abrió primero el mar rojo y después ellos pasaron en seco, ahora el Señor les está cambiando la dirección y les está diciendo, ahora quiero que entres al río y cuando entres al río, mójate los pies y que puedas ver cómo yo hago un milagro. Lo que quiere decir esta palabra, amado, es que el Señor, hay momentos donde va a abrir las cosas delante de nosotros. Pero hay momentos donde Dios nos va a decir, sigue caminando aunque no veas nada. Aunque sientas que el río te está tocando los tobillos, sigue caminando aunque la mente internamente te esté diciendo qué está pasando, no estoy viendo nada suceder, sigue caminando aunque de repente no estés viendo que las aguas se abren. Si Dios dijo que va a abrir el río, Dios lo va a abrir. Y yo quiero que tú entiendas que si Dios dijo que ibas a pasar este proceso, tú lo vas a pasar. No te rindas. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Y como dice el Salmo 46, verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Señor, en esta preciosa hora venimos delante de ti. Te damos gracias, Dios. Nos humillamos delante de ti. Ayúdanos a caminar en medio de lo desconocido. Ayúdanos a entender que en medio de lo desconocido, tú sigues siendo el camino, sigues siendo la verdad y sigues siendo la vida. Señor, de una manera muy especial, te presento cada hermano que está escuchando esto. Te pido, Dios, que pongas que pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. Algunos de ellos quizás están frente a retos económicos, quizás algunos de ellos están frente a retos de salud, quizás frente a retos emocionales. Ayúdales a entender que mientras tú seas el punto de referencia, todo va a estar bien. Ayúdales a entender, Señor amado y Dios bueno, que hoy nos separamos para ti, para ver maravillas mañana. Y ayúdanos a entender, Señor, que aunque no vea nada, yo sigo caminando en pos de ti. Sigo entendiendo, Señor, que un Jordán se va a extender ante nosotros, que hay desafíos que son demasiado grandes para nosotros, pero debo creer que para ti todo es posible. Padre Santo y Dios bueno, ayúdanos a caminar en pos de ti. Y ayúdanos, Señor amado, a descansar en ti. Hoy te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, muchas gracias. Que el Señor les aumente sus fuerzas. No se rindan. Sigan caminando aunque sientan que el río todavía no se abre. Dios dijo que lo iba a hacer y Dios lo va a hacer. Que el Señor les bendiga.